Buenas tardes, doctora y compañeros todos en general. Bueno, el día de hoy me ha tocado hablar sobre del informe académico sobre el análisis, ¿no? Yo voy a tratar del análisis sobre la corrupción en el Perú del gobierno de Pedro Castillo Terrón. Bueno, para comenzar, una breve reseña de la organización, ¿no? El presidente José Pedro Castillo Terrones comienza su mandato desde el día 28 de julio del año 2021 hasta su vacancia parlamentaria, que fue, gracias a ello, por un intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, que durante ese periodo del gobierno se debió eh, um, un inmenso actos de corrupción, los cuales a la fecha tienen pendientes 7 carpetas fiscales, ¿no? Por los motivos expuestos, la población ha perdido credibilidad en nuestras autoridades, por cuando llegan al poder se olvidan de los más pobres, dicen, y no teniendo la suficiente capacidad de gestión pública para que los verdaderos beneficiarios sean los que realmente necesitan el apoyo del Estado, ¿no? Ya, como requisito uno, contexto de organización. En nuestro país existe una serie de obras que han examinado dicho fenómeno desde un punto de vista exclusivamente jurídico. Recientemente, producto de diversos escándalos, se han desarrollado ensayos que han tratado de enmarcar debidamente las diferentes formas de corrupción del Perú. Atentamente, más criterios históricos, filosóficos y sociológicos, ¿no? Como se puede ver, eh, se han desarrollado trabajos de fuentes extranjeras como nacionales, destacando entre ellas obras o estudios también, ¿no? Instituciones democráticas, derechos internacionales, considerando una serie de artículos donde se ve involucrado la corrupción, este medio que siempre, o que podríamos decir que está siempre la corrupción en todas partes, ¿no? Siempre está ahí impregnada todavía en el Estado. Acá siguiendo con ante estas acusaciones cada vez más serias de aparentemente con pruebas bastante ciertas, la corrupción de entorno presidencial de su familia, de Castillo mismo, parecía que esta vez el Congreso iba a poder reunir los 87 votos necesarios para vacarlo. Según un artículo de Constitución peruana, un presidente puede ser vacado por mayoría de 2/3 de miembros del Congreso por incapacidad moral de 130 en un Congreso unicameral, 87 votos de 2/3 es un requisito, según Aquino 2022, párrafo cuarto. Castillo ha sido vacado y ha sido preso, acusado de dar un golpe de Estado al que puede llevarlo a prisión. Además, desde el juicio por los actos de corrupción que se iniciaron en su contra, que haya sido el presidente, ¿no? Requisitos de análisis del caso propuesto. En enero de este año, la Fiscalía de la Nación abrió un caso de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, de colusión agravada del Estado de dos concursos públicos y por supuesta auditoría de hechos contra administración pública y patrocinio ilegal de accesos o ascensos militares. En el primer caso se atribuye haber intervenido inmediatamente en la licitación del proyecto Puente Tárata, tercero, ¿no? Un viaducto que se construiría sobre un río Guayaga en la región de San Martín, valorado en 232 millones. Eh, el segundo hecho por lo que se acusa al jefe del Estado es supuestamente el rol de facilitar que las empresas Gaben Petroleum Operador gane en octubre de 2021 un contrato de venta biodiesel evaluado en 74 millones de dólares, de que se encuentra en Vega 2028, párrafo octavo. El tercer caso se abrió un caso de investigación también al presidente, supuestamente por 5 miembros del ejército y fuerzas de áreas del Perú, los cuales han sido
ascendido, ¿no? Sin tener una idea de motivo por cuál el ascenso repentino. El análisis. Merito lo he puesto líneas arriba también, ¿no? ¿Por qué si la fiscalía cuenta con diferentes acusaciones y pruebas en contra del expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, pero es hasta la fecha, no pueden realizar una acusación ante el juez, el cual genera suspicacia entre la población, haciendo notar que la justicia no sería igual para todos y que los políticos cuentan con ciertos beneficios, ¿no? En un ciudadano común? Esto quiere decir que, o sea, los representantes legales o las personas con, de repente, un rango del Estado jerárquico, tienen un beneficio extra, eh, en- un beneficio extra y las personas comunes, ¿no? Que del Estado, que formamos la población, no tendremos el mismo beneficio que los mandatarios, ¿no? Asimismo, ha sido notorio que el expresidente Castillo no ha mostrado transparencia durante su periodo de gobierno, tal así que durante las elecciones cargó, los diferentes ministerios han sido a dedo, como se podría decir, y por pagar algunos favores, ¿no? En campaña presidencial. Requisito sobre las leyes injustas. Un poco, no amenizando. El pensamiento de Sócrates sobre la justicia y la obediencia de las leyes trata de evitar los efectos destructivos de las críticas y teorías sofisticadas de las leyes. Sócrates no puede aceptar que los derechos o valores morales igual justificados y legitimados estén en conflicto. En este punto, Sócrates, desde un punto de vista, se manifiesta en sentido que hacer una buena convivencia en la sociedad se debe obedecer a las leyes. Del incumplimiento de estos nos llevaría a un caos. Del mismo modo, desde este punto de jurídico, para llevar un proceso en igual de armas, el presidente Castillo debe ser procesado como un ciudadano común y corriente y no debe existir ninguna inmunidad para tapar los actos de corrupción que se han venido dando. Por eso, como le digo, siempre la jerarquía o el poder de las personas o cuando tiene sobre el Estado, tiene un aval, ¿no? Un apoyo, algo que es diferente a una persona común. Requisito 3 sobre la democracia como política corrupta y un buen gobernante a partir de la teoría de Platón. Para Platón, los políticos debían no solo convencer, sino forzar ciudadanos a ser mejores, tratando de persuadir a los ciudadanos y de llevarlos contra su voluntad a aquello que puedan hacer mejores. En esta única misión es un ciudadano, ¿no? De un ciudadano también. O sea que Platón quería decir acá que él quería que los ciudadanos contra su voluntad, ¿no? Ser mejores, pero es para algo, digamos, ser algo mejor, ¿no? En la ética, en los valores, ¿no? Este pensamiento refleja muy claramente como, que en nuestra actualidad la democracia es la política corrupta, ya que en la autoridad máxima de nuestro gobierno central, se refiere al expresidente Castillo, solo ve por los intereses propios, más no por el bien común de los ciudadanos, en este caso, ¿no? Ya que lo primero que hizo al asumir la presidenta fue pagar favores a personas de sus vínculos más cercanos, familiares, amigos de su, de su más cercanía, ¿no? Que supuestamente le apoyaron en su campaña, ¿no? Para llegar a ser presidente. En fin, Platón diría que la sociedad debe ser gobernada por los mejores hombres, filósofos y sabios, pero en la actualidad los que gobiernan son los que tienen más dinero, ¿no? Esto es muy real, la actualidad son personas que o tienen dinero o no tienen, pero quieren enriquecerse, ¿no? Y se sorprenden al llegar al poder. Dice acá, en este punto Platón se refiere a que necesariamente los que deben rendir o riendas, llevar riendas de nuestro país deben ser hombres preparados intelectualmente, ¿no? Como el claro ejemplo que el pensamiento no se vio reflejado durante el tiempo que duró el mandatario el presidente Castillo, el cual estaba inmerso en muchas deficiencias intelectuales de su parte, no tenía una cierta experiencia porque no se había, de repente, antes de tú postular a algún centro de trabajo o algún cargo, tienes que tú tener una experiencia
anticipada, ¿no? Al momento de entrar o ingresar a ese lugar. Sobre la justicia y la moral de la ética de Aristóteles. Ética no comienza mostrando que todo lo que existe está orientado hacia un fin que le es propio. En ese sentido, podemos indicar que el expresidente no ha sido suficientemente capaz de ejercer dicho cargo. Todo vez que inició se ha visto involucrado en actos de corrupción. Asimismo, no ha tenido la capacidad intelectual y moral. Aristóteles nos dice, con todo, la felicidad necesita también de los bienes exteriores. Como dijimos, pues es imposible o es fácil hacer el bien cuando cuesta con recursos, ¿no? En este pensamiento, Aristóteles lo que nos quiere decir, nos da a entender que necesariamente para que hagas un bien moral, tienen que haber bienes materiales. Y si lo deducimos en el gobierno de Castillo, cuando llegó a ser presidente tenía poder y dinero, pero en este bien material solo lo utilizó para corromper, ¿no? Y corromperse hacia él mismo. La ética de Aristóteles sostiene que el hombre debe buscar la felicidad en la tarea que la mejor domina. En esta razonar, Aristóteles propone un modelo mediante el cual el hombre practica a través del razonamiento una serie de hábitos que lo conduzcan hacia el bien y la justicia. En consecuencia, a la felicidad, a quien entre juegos las virtudes también, ¿no? El Estado en contro- contractualismo social y la corrupción, Hobbes, Luckett y Russell. Por Hobbes, toda la asociación con los demás hombres no se da por amor a nuestro prójimo, sino que se hace adquirido alguna ganancia para adquirir gloria, es decir, por amor a nosotros mismos. Y explica esta idea con ejemplos cotidianos, donde deja claro que los hombres se reúnen contra otros hombres con fines egoístas, que la pulsión sociable siempre esconde el egoísmo, obtención de la ventaja personal. En este caso puntual, el expresidente Castillo, durante que duró su periodo de gobierno, solo se centró en adquirir beneficios personales sin importar la gente más pobre del Perú. Es verdad. Para Russell, el hombre eh, en un determinado momento se ve obligado a proceder con arreglo a otros principios y conducir a su razón ante atender a sus inclinaciones, ¿no? Kant, para Kant dice, entiende que actuar por deber es hacer por respeto a una ley moral y define a que todas las normas de conducta se sinteticen en el imperativo categórico. Se trata que un imperativo categórico es una orden que impone acción moral, por lo que tiene que ser un fin en sí mismo, no un medio para lograr otro fin, como no matarás o no robarás, ¿no? En este pensamiento puntual de Kant, si analizamos desde el punto de vista intelectual del expresidente Castillo, no necesariamente tenía que ser ilustrado en una gestión pública para saber sobrellevar las riendas de nuestro país y de esa forma trate la justicia en sus actos de corrupción. Ya, en este pensamiento de Kant se ha podido evidenciar el poco valor moral y ético del presidente Castillo. Todo vez cuando fue elegido como presidente de la República, solo se vio involucrado en actos de corrupción, dejando de lado el deber máximo de la autoridad de la nación, que es apoyar a los más necesitados, ¿no? Las personas que están en la población que lo eligió como presidente. Bueno, en conclusión, la corrupción es un cáncer que viene siempre aquejándonos desde muchos años atrás y hasta la actualidad se ha venido reflejando en los casos de corrupción más dados, de que fue esa, ¿no? Que el gobierno de Pedro, el expresidente mandatario, ¿no? Del Perú, Pedro Castillo Terrones, donde se vio claramente cómo es la corrupción dentro eh, del gobierno, ¿no? Del Estado, y se vio bien claro, por eso que no pudo mantener lo que es la presidencia por mucho tiempo.
Y Platón también nos indica que la sociedad debe ser gobernada por mejores hombres, filósofos, ¿no? Sabios, personas que tengan una intelectual ya avanzada para poder mandar o realizar ordenamientos del Estado, ¿no? Y saber con fluidez qué es lo bueno, qué es lo malo para la sociedad. Como para Russell, que es el hombre que determina momentos, se ve obligado a proceder a arreglos por principios y con toda razón atender indicaciones, inclinaciones en este caso. Propuesta de solución. Un compromiso general al sector público y privado con la que lucha contra la corrupción, sobre todo sancionado de manera ejemplar a quienes se involucran en estos hechos y que estos actos delincuenciales no se generalicen como institutos, sino a ver, recomendaciones. Que el Estado, mediante la Presidenta de la República, realice rendición de cuentas anual con participación de ciudadana como la finalidad de fiscalizar un buen manejo de presupuesto anual para que así el dinero esté sujeto o no esté sujeto a la corrupción, ¿no? En parte de las autoridades. Uno también sería la capacitación a todos los institutos públicos sobre la ética y la moral, con el único propósito que las autoridades no se involucren en sus actos de corrupción. Bueno, doctora, esto ha sido todo por parte del caso que nos llevó a escoger esta semana 5. Esperemos que ha sido de mucho apoyo para todos ustedes. Muchas gracias.